Bienvenidos a Formación Comunitaria, un programa para quienes en comunidad buscan el bien propio y el de los demás. Cuando en el Nuevo Testamento nos hablan del grupo de los 12, es evidente que se trata de algo más que una mera suma de 12 personas. Es una verdadera comunidad de vida en torno al Maestro. Bienvenidos. Les saludamos con la gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Formación Comunitaria. Todos aquellos que seguimos a Jesús debemos de ir creciendo poco a poco, debemos de ir formándonos, debemos de ir acrecentando nuestro saber. Sí, así como todos necesitamos definitivamente, es lo más normal para el ser humano estudiar. Desde que entra a preescolar, ya el ser humano sabe perfectamente que tiene que ir. Las mamás ya hasta se preocupan cuando su hijo nace en no sé qué mes, porque no va a entrar en ese año, que va a entrar en el otro año. Es parte del ser humano formarse y es lo más natural. Y lo más natural sería también que cada uno de nosotros, los cristianos, católicos y todos los demás que seguimos a Jesucristo, lo más natural sería que ya desde pequeños nosotros tengamos en nuestro corazón esa mentalidad. Tenemos que estudiar, tenemos que formarnos, tenemos que seguir adelante con nuestra formación. Y bueno, pues no solamente el catecismo, como tristemente lo vemos, hay muchísimos niños en el catecismo. ¿Cuántos se quedan en la iglesia? ¿Cuántos se quedan de verdad sirviendo, o no simplemente sirviendo, sino evangelizando? ¿Cuántos regresan a misa? ¿Cuántos regresan? Muy pocos, muy pocos. Sí los hay definitivamente. Sí, yo he visto chicos que los conocí en el catecismo y que ahorita siguen estando en el grupo de jóvenes y luego, bueno, muchísimos jóvenes que luego siguen siendo encargados del grupo de jóvenes, luego se casan y luego están sirviendo en el grupo de matrimonio. Sí los hay, ¿verdad? Pero la inmensa mayoría no se queda, porque tenemos la idea de que la iglesia y que nuestra iglesia católica, nuestra formación es solamente para catequesis, para para recibir la primera comunión o cualquiera de los sacramentos, y se acabó. Nosotros tristemente, y eso nos lo recalca muchísimo el Padre Jer, de decir, nosotros tenemos que nosotros preparamos a las personas solamente para que reciban un sacramento, y no debe de ser así. Nosotros debemos de preparar a todos los hombres, a todos los jóvenes. ¿Para qué? Para que se queden en la iglesia, para que estén en la iglesia. Por eso este programa quiere llevarnos a ese sentido. Debemos formarnos. Tenemos que tener en nuestra mente, en nuestro corazón, el deseo de formarnos, ¿sí? La decisión de formarnos, es decir, de poco a poco nosotros ir creciendo en esta formación y de saber que tenemos que hacerlo, ¿sí? Así que este programa quiere ser precisamente un apoyo en esa formación, ¿sí? Formación comunitaria, ¿sí? ¿Para qué comunidad? Para todas las comunidades. Recordemos que la iglesia es la comunidad por excelencia. La iglesia es la comunidad por excelencia. Y después, pues todas las comunidades, comenzando por la parroquia. La parroquia es la comunidad por excelencia. Todos los elementos que tiene una comunidad salen, sí, están pensados de los elementos que tiene una parroquia. La vida comunitaria que tiene una parroquia debe de ser, sí, el espejo de todos los grupos, de todas las comunidades que nacen como movimientos en las parroquias, en la iglesia. Así que esta formación comunitaria pues es para todos. Todos formamos comunidad, todos somos parte de esa gran comunidad. Y hemos estado hablando durante todos estos tiempos, durante todo este tiempo, de apologética, ¿sí? Apologética o defensa de la fe. Es decir, viene de ese gran hombre, Apolo, que decía que tenía un gran don para predicar, un gran fuego en su corazón para predicar y para rebatir, enseñando y demostrando que Jesucristo es verdaderamente el Mesías y es verdaderamente Dios, basándose en la palabra de Dios, ¿sí? Así que apologética o defensa de la fe, pues es eso. Y hemos estado durante todos estos programas, pues solamente contestando. Es un programa que no quiere ir profundamente, porque ni yo puedo ni sé cómo, ¿verdad? Solamente estamos contestando a aquellas preguntas más
usuales que nos hacen los hermanos de otras denominaciones o los protestantes, mejor conocidos, ¿sí? Las preguntas como ¿dónde se basa, dónde saca nosotros los cristianos católicos, dónde sacamos la cita bíblica que nos habla del purgatorio? ¿Sí? Ahí está la cita bíblica que nos habla del purgatorio. ¿Y dónde sacamos nosotros los cristianos católicos? ¿Sí? La cita bíblica donde dice que debemos de llevar la cruz, usar la cruz o amar la cruz, ¿sí? Ahí está también en la palabra de Dios. Y así cada una de las citas bíblicas que nos dan nos llevan, ¿sí?, a tener de verdad una base bíblica para cada una de las verdades que nos presenta la Iglesia Católica, ¿sí? Y hemos estado hablando también cómo Jesucristo es Dios, ¿sí? También hablamos de las obras, que conserve su salvación por medio de la fe, pero también de las obras, ¿sí? Y hemos estado hablando últimamente de la Virgen María. Hemos hablado de los dogmas de nuestra Madre, la Virgen María. Hemos hablado de los dogmas y ya en este último tiempo, pues hablamos un poquito sobre la Virgen María, la verdadera vocación que se le debe tener a la Virgen María. Y en eso nos quedamos y en eso vamos a continuar hablando sobre la Virgen María. Ya hablábamos en el pasado programa cómo la verdadera devoción a la Virgen María no es, y es parte, y con mucho respeto, y absolutamente con mucho respeto, ¿verdad? Hacemos esto y queremos llevarlo a cabo con mucho respeto, ¿sí? Pero no es solamente el tener una imagen de la Virgen María, y eso ya nos hace marianos automáticamente. No es así. No es así, ¿verdad? O tener en nuestra casa un altar donde tengamos una imagen de la Virgen, o llevemos en una camiseta, ¿verdad? Donde nosotros allí tengamos a la Virgen María, ¿verdad? Sino que la verdadera devoción de la Virgen María lo hemos visto, ¿sí?, en el capítulo 2 de San Juan, ¿sí? En el capítulo 2, donde nos enseña que María, ella precisamente nos enseña cómo debemos de amarla. Muy claramente nos dice: hagan lo que Él les diga. Simplemente hagan lo que Él les diga, ¿sí? Así que nosotros tenemos esa seguridad de estar cerca de María, de estar llevando a cabo, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que tener bien claro que en la Virgen María es nuestra Madre, ¿sí? Y que ella es aquella que está intercediendo continuamente por nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que estar bien nosotros en nuestra creencia, bien edificados en la palabra de Dios. Primeramente, lo que dice el Evangelio de San Juan sobre la Virgen María es tremendo, ¿sí? Es decir, desde Lucas nos presenta a María como madre de Jesucristo, como madre, como lo habíamos visto en los dogmas, madre de Dios, que eso es lo que le da la identidad a la Virgen María. Cualquier otro nombre que le demos es un nombre, pero su identidad es ser madre de Dios. Y a partir de eso, entonces tenemos todo lo que viene después, ¿sí? Es decir, todo lo que viene después, ¿sí? Es decir, es solamente lo que nosotros vemos en la Virgen María, pero ella es madre de Dios, pues eso nos da la seguridad de que nosotros tenemos que estar amándola como ella nos ama. Y vamos a hablar un poquito sobre el rosario, ¿sí? ¿Qué es por qué debemos de rezar el rosario cuando muchos de nuestros hermanos, de otras denominaciones, nos dicen que la palabra de Dios dice que por qué repetir tanto
tanto que la palabra nos habla muy claramente de no repetir tanto las mismas oraciones. Y vamos a ver cómo en la misma palabra, sí, vemos que hay muchas bases bíblicas donde nos habla de las repeticiones una y otra vez de la palabra, ¿sí? Y bueno, para esto pues vamos a estar viendo lo que es la palabra de Dios. Si ustedes gustan, pues vayan en este momento por su Biblia para que juntos estemos viendo las citas bíblicas que allí vienen, ¿sí? Para empezar, pues un poquito de historia, de dónde nos viene a nosotros el rosario. ¿Cuál fue aquel santo que la tradición nos dice que fue el que se le dio, personalmente se lo dio la Virgen María, y le dijo cómo debía de rezarse el rosario? Santo Domingo, ¿sí? Él fue precisamente aquel que la Virgen María se le apareció para decirle que debíamos de rezar el rosario. Y a partir de allí, pues se ha convertido en la oración por excelencia de todas las personas, ¿verdad? Se ha convertido en la oración por excelencia de los católicos, de nuestras madres, se ha convertido de los santos, la oración por excelencia de los grandes santos, sí, ha sido acompañado, sí, los momentos de dolor, momentos de angustia de todas las mamás, de todos los padres de familia, de todas las personas. El Santo Rosario se ha convertido entonces en la oración más sencilla y más común que lleva a cabo el pueblo de Dios. Así que vamos a hablar en este programa sobre el rosario, porque no solamente es una oración repetitiva y que viene en citas bíblicas, como sí, aún en la palabra de Dios hay muchas oraciones repetitivas, y como el mismo pueblo judío repetía y repetía las mismas oraciones. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Formación Comunitaria. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel, Maestro. Ya estamos de regreso a tu programa Formación Comunitaria. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel, Maestro. Y estamos con ustedes nuevamente en su programa Formación Comunitaria y estamos viendo el por qué rezar el rosario. Y vamos a ver desde el primer momento cómo estas cuentas que se pasan y se pasan, ¿verdad? Una y otra vez, y que yo conozco rosarios de personas, de viejitas, que están hasta gastados. Recuerdo que había un rosario de unas semillas, no sé de qué planta, y yo me acuerdo que rezaba doña Mariana, la esposa de mi abuelo, rezaba, y después yo me quedé con un rosario que fue el último que rezó mi mamá, que el último que tenía. Bueno, mi mamá tenía un chorro de rosarios, pero siempre traía un rosario en su delantal o en su batita, y ese rosario, que fue el último que ella llevaba, me quedé yo con él, ¿verdad? Y es de unas plantitas, de unas semillitas, y hasta se gastaban. Y varias, por ejemplo, ¿verdad? Yo recuerdo que mi madrina de bautismo estaba muriendo, y entonces ella estaba cieguita por la diabetes, y entonces empezó a buscar así con su mano, empezó a buscar algo en su cama, y movía las cobijas y se acerca, y sus hijas pues no, estaban desconcertadas. ¿Qué le pasa a mi mamá, verdad? Mi hermana se acercó, que era precisamente su nuera, y le dice: ¿qué busca? Y ella le dice: mis armas, busco mis armas. Y entonces ella inmediatamente sacó su rosario de su bolsa y se lo dio, y le acercó un Cristo. Ella agarró el rosario en su mano y el Cristo en otra mano, y se las puso sobre su pecho, y ya no buscó más, ¿verdad? Qué importante es saber lo que para una persona moribunda son sus armas. Esas eran sus armas, y después de que las tuvo en sus manos, ya no volvió a buscar esas armas, porque sabemos que ella lo tenían allí. ¿De dónde viene? Bueno, la tradición asocia al rosario no a Pedro el ermitaño, sino a Santo Domingo de Guzmán, ¿sí?
en el año, bueno, él vivió desde el 1170 al 1221, de quien se dice que lo recibió de la Virgen María para combatir la herejía albigense. Esta leyenda parece ser que viene de los escritos de Alan de la Roche, aquel infatigable predicador dominicano del Rosario. Estudios críticos más modernos llevados a cabo por dominicos y otros estudiosos del tema revelan que la historia es bastante más complicada, aunque ciertamente sin ninguna relación con hindúes o musulmanes, como dicen algunas personas que nos vienen de por allá. No es cierto. También podemos darle esta explicación, ¿verdad? Que es algo que ya todos conocemos. Los monjes del medievo, sí, tenían la costumbre de rezar diariamente los 150 salmos, ¿sí? Lo que nosotros conocemos, bueno, no se rezan diariamente, pero, bueno, diariamente, sí, no diariamente los 150, sino se van recorriendo, diarios se rezan ciertos salmos, ¿sí? Y se rezaban los 150, son 150 salmos, y eso lo hacían los letrados, los que podían leer, ¿sí? Pero había otros que eran los hermanos legos, que en ese tiempo no sabían leer y que no podían estar en el coro, ¿verdad? Y que ellos, para estar unidos a los que estaban en el coro, entonces ellos empezaron a recitar el Padre Nuestro 150 veces, ¿sí? Usaban para contabilizarlos esta práctica, cuentas para contabilizarlos. Esta práctica se extendió entre los laicos y así otras oraciones fáciles de recordar fueron añadidas. Durante los siglos XVI y XVII el rosario se estableció tal como lo conocemos, consistiendo en el credo de los apóstoles, el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria, ¿sí? Entonces ya vemos, el credo de los apóstoles apareció por primera vez como credo bautismal en Roma en el siglo II y tomó su forma presente en el siglo V. Aunque no estaba escrito por los apóstoles, está generalmente aceptado que pudo muy bien haber sido de origen apostólico. Sí, el Padre Nuestro se corresponde con las cuentas que aparecen en solitario. Separadas de los grupos de 10 cuentas, es decir, las décadas, a todo cristiano le suena esa oración. Es la que se encuentra en su versión larga. En Mateo 6, 9 al 13, si curiosamente está en el mismo pasaje de la Escritura en que Jesús dice, pero cuando oréis no uséis vanas repeticiones, como hacen los paganos que creen que serán oídas por sus muchas palabras. ¿Sí? En este versículo, Jesús condena la práctica pagana de recitar oraciones. ¿Sí? Aunque Jesús mismo nos dio el Padre Nuestro, algunos cristianos fundamentalistas intentan disuadir a los demás cristianos de usarlo más que una oración modelo, ya que creen rezarlo constituiría una vana repetición. Pero miremos el contexto del versículo en cuestión. ¿Sí? Vamos a ir a Mateo 6, del 5 al 7. ¿Sí? Trata de las prácticas de oración de los mismos judíos. Vamos a ver, Jesús lo tacha de hipócritas. No condena las oraciones repetitivas judías, de los cuales había muchas. Sí, por ejemplo, en el libro de los Salmos, que es una colección de himnos y oraciones usadas repetidamente en celebraciones judías en las cuales mismo Jesús participaba. Por ejemplo, uno de los Salmos, el 136, en sí mismo es una oración repetitiva en forma de letanía. ¿Sí? Y eso cuando se usaba en la Pascua. Cada Pascua se repetía ese salmo después de la cena pascual, y la misma palabra de Dios nos dice que cuando Jesús fue al huerto, antes de ir al huerto, ¿verdad? Dice, así lo dice Mateo 26, después de haber, ¿cómo dice? Vamos a verlo directamente de la palabra. En Mateo 26, ustedes ahí en su cita bíblica, vamos a buscar esa cita, Mateo 26, del 39 al 44, dice así, dice después, los dejó, 39, aquí está. Y adelantándose un poco, más antes de eso, dice aquí, en el 30, y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Cantados los himnos. ¿Qué quiere decir eso de cantar los himnos? Bueno, nosotros sabemos que tenían que cantar el gran Jalel. Sí, el gran Jalel, que es precisamente estos salmos que es de 113 al 118, y ese es el gran Jalel, y él tenía que cantarlo, entonces lo repetían, ¿sí? Y luego se va a Getsemaní, y allí repite una oración,
muchas veces no, 3 veces, pero sí la repite. Entonces, él mismo, Jesucristo, recurrió a la oración repetitiva. Y ese salmo que nos dice aquí el 136, que es un salmo bellísimo, que nosotros precisamente como discípulas de Jesús siempre lo rezamos el día de Año Nuevo, cuando estamos en la hora santa para recibir, para dar gracias por el año viejo, pedir perdón por todos nuestros pecados que cometimos en ese año y pedir la bendición de Dios para el año nuevo. Entonces rezamos este Salmo 136 que dice: aleluya, dad gracias a Yahvé porque es bueno, porque es eterno su amor. Dad gracias al Dios de los dioses porque es eterno su amor. Dad gracias al Señor de los señores porque es eterno su amor. Él solo hizo maravillas porque es eterno su amor. Hizo los cielos con inteligencia porque es eterno su amor. Y así te vas llenando, bueno, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y así todos los salmos, fíjense, nada más son del 1 al 26. Son 26 versículos. Y en cada una de las frases termina diciendo porque es eterno su amor. Entonces nosotras como discípulas de Jesús, la Madre Superiora, la Madre Isabel dice, y porque Él dio muerte a reyes poderosos, y todos respondemos, porque es eterno su amor. ¿Sí? En nuestra humillación se acordó de nosotros, porque es eterno su amor. Él nos libró de nuestros adversarios, porque es eterno su amor. Y no solamente eso, ¿verdad? Ella sigue diciendo, terminando el Salmo, sigue diciendo muchas cosas que Dios le inspira y nosotros respondemos porque es eterno su amor. Y poco a poco te vas llenando, después de repetir eso, te vas llenando de una calidez en tu corazón, una presencia del amor de Dios, y te vas bueno, no es porque no estés convencida, sino vas dejándote llenar de esa certeza del amor de Dios, porque es eterno su amor. Por eso Él ha hecho tantas maravillas en tu vida y va a seguir haciendo tantas maravillas en tu vida. ¿Por qué? Porque es eterno su amor. ¿Sí? Entonces, más que nada, el repetir es cada uno de estas frases nos lleva a ¿qué? Definitivamente a tener la certeza de que es eterno su amor. Y pudiéramos decir aquí nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros es muy claro. Por ejemplo, pudiéramos decir a la madre, a la mamá, que le dice al niño una y otra vez, ¿verdad? Mi chiquito, mi amor, mi corazón, mi pedacito. Bueno, ¿qué no dirá una madre a su hijo? ¿Verdad? ¿Qué no dirá una madre a su hijo, a su bebé? Y no se cansa de decirlo, no se cansa de decirle te amo. Igual un bebé a su mamá, es su amor. Un bebé, un niño chiquito, su mamá es su amor, ¿verdad? Y le dice te quiero y se lo repite una y otra vez y no cansa el repetir. Igual los enamorados, cuando dos novios están muy enamorados, pues se repiten una y otra vez que se aman, y a ella nunca le cansa, ni a él tampoco le cansa escuchar de ella que lo ama. Entonces, cuando las personas dicen que eso de no repetir a Dios una oración que no debe de ser, pues es que nunca han estado enamorados seguramente, o no han tenido hijos que le repitan una y otra vez frases de cariño. ¿Será así? ¿O será tan frío o su corazón o es a lo mejor su formación, que nunca le dijeron a su esposa, ni a su novia, ni a sus hijos que los aman, ¿verdad? Y bueno, pues se han perdido de una gran riqueza, porque el repetir esa frase te va llenando de esa convicción del amor, y el escucharlo de una persona que te ama, que te quiere, que te valora, es para ti una gran felicidad, ¿sí? Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Formación Comunitaria. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Halloween
una rosario. ¿Cuál es la cita bíblica que nos dice precisamente, nos dice los hermanos de otras denominaciones, lo dice claramente Dios, que nosotros no debemos de estar repitiendo, sí, en el Evangelio según San Mateo, y pues lo vuelvo a repetir un poquito para aquellos que nos acaban de sintonizar y aquellos que también lo escucharon. Sí nos dice Dios, nos dice Jesucristo en el capítulo 6, versículo 5, y cuando oréis no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas. Bueno, no es esa la cita bíblica. Y en el versículo 7, y al orar no charléis mucho como los gentiles que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Bueno, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta es la cita bíblica que ellos dicen, pero ahora estamos viendo que Jesús mismo repitió muchas palabras. Muchas de estas oraciones Él lo repitió una y otra vez, hablando de este salmo que acabamos nosotros de ver, que es el salmo, sí, de hermosos salmos que hemos escuchado, que va repitiendo así una y otra vez, porque es eterno su amor, ¿sí? Este Salmo 136 que nos va haciendo que repitamos así muy lentamente, y que nos llenemos de esta presencia de Dios. Y luego respondemos a eso. Jesucristo mismo, sí, nos dice que no repitamos, que no oremos como ellos, pero en el mismo capítulo nos habla también de que debemos de estar orando, ¿sí? Orando y pidiendo. En el capítulo 7, versículo 7 nos dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y todo el que busca halla. Y sigue hablando, ¿verdad? Dice que si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más, ¿verdad? Su Padre dará cosas buenas a aquellos que se lo piden. ¿Sí? Aquí mismo, entre estos capítulos, nos habla de que debemos de estar orando. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el verdadero sentido cuando Jesús dice no sea como los paganos? Pues es que había prácticas paganas que recitaban muchísimas oraciones. Vamos a verlo más adelante, ¿sí? Todo esto va a hacer que contestemos, ¿verdad?, esa pregunta que nos dicen los hermanos de otras denominaciones, ¿sí? Que nosotros de verdad repetimos mucho, que Jesucristo mismo nos dice que no repitamos. Encontramos también a Jesús repitiendo una oración, ¿sí? Lo vemos en el capítulo 26, ya lo habíamos visto, pero vamos a verlo una vez más. ¿Sí? Jesús, ya estando en el huerto de los olivos, Él repite esta oración, ¿sí? Dice en el versículo 39, dice: les dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. ¿Cuáles eran estas palabras? Pues las que ya sabemos: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y dice que lo repitió 3 veces. A lo mejor muchos dirán, pues sí, pero nosotros el rosario lo repetimos muchas veces. Sí, pero no es malo repetir una oración. Jesús mismo nos dirá más adelante, también vamos a ver esa cita bíblica, nos dice que si un amigo llega en la noche, ¿sí?, y que tú vas y le tocas la puerta a uno de tus amigos y dice: facilítame, préstame 3 panes porque han llegado visitas y no tengo nada. Y dice, y si él no se levanta por ser tu amigo, se va a levantar por tu insistencia al tocar la puerta. Entonces nos dice que hay que insistir en la oración. Entonces debemos de tener bien claro, ¿verdad?, a qué se refería Jesús con esta insistencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice aquí: Jesús nos proviene contra las prácticas de oración de los paganos, quienes tenían una visión mágica de la oración y cuyas oraciones repetitivas Él condenó. Dice el versículo 7:
Dice en la traducción protestante King James, no uséis vanas repeticiones. La palabra original griega es batalajá, como hacen los paganos. Es decir, traduce mejor como parlotear, usar muchas palabras, y así es como se traduce en la nueva versión internacional, ¿sí? Es decir, la verdadera traducción es parlotear, como hacen los paganos. Entonces, no es orar, no es repetir frases vacías, ¿sí? Como hacen los paganos. Jesús no condena la mera repetición, algo que él hizo en muchos otros buenos en esto, algo que él hizo en otros momentos, ¿sí? No es la charlatanería como dicen los paganos. Vamos a ver qué tipo de charlatanería practicaban los paganos. Vamos a ver en Primera Reyes, esa cita está tremenda, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 26 al 29. Si ustedes recuerdan, esa cita bíblica es cuando Elías va huyendo, pero bueno, primero es Elías pide al Señor para que haya una gran sequía, y empieza una gran sequía. En el capítulo 17 vemos cómo Elías va y busca a esta viuda de Sarepta, ¿sí? Y entonces Elías dice en el capítulo 18 que él va y busca y tiene un encuentro con Abdías, dice, y luego va, y entonces el hambre se había apoderado ya de todo Samaria. Ahab llamó a Abdías, que estaba frente a la casa. Abdías era muy temeroso de Yahvé. Cuando Jezabel exterminó los profetas de Yahvé, Abdías había tomado algunos, 100 profetas, y los había ocultado de 50 en 50 en una cueva, dándoles de comer pan y agua. Dijo Ahab a Abdías: ven, vamos a recorrer el país por todas sus fuentes y todos sus torrentes. ¿Acaso encontremos hierba para mantener los caballos y mulos? Y sigue diciendo. Entonces Ahab se fue por un camino y Abdías se fue por otro. Sí, entonces allí vemos cómo él hace, dice: Ahab envió a todos los israelitas, reunió a todos los profetas en el monte Carmelo. Sí, Ahab, fíjese nada más, Ahab, el rey Ahab, Ahab dijo, vio a Israel, a Elías, y le dijo: ¿eres tú el azote de Israel? Y respondió: no soy yo el azote de Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber abandonado a Yahvé y haber seguido a los Baales. Pero ahora envía a reunir a mí a todo a Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal que comen a la mesa de Jezabel, es decir, la esposa de Ahab. Entonces se reunieron en el Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo vas a estar, sí, cojeando con 2 pies? Si Yahvé es Dios, seguidle. Si Baal, sigan a Baal. Pero el pueblo no le respondió nada. Dijo Elías al pueblo: ¿he quedado yo solo como profeta de Yahvé? Mientras que los profetas de Baal son 450. Que nos den 2 novillos, que elijan un novillo para ellos y que lo despedacen y lo pongan sobre la leña, pero que no pongan fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, pero no pondré fuego. Invocaréis el nombre de vuestro Dios y yo invocaré el nombre de Yahvé y el Dios. Todo el pueblo respondió: está bien. Elías dijo a los profetas de Baal: elegíos su novillo y comenzad vosotros primero. Tomaron el novillo que le hicieron, lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni respuesta. Danzaban cojeando junto al altar que habían hecho. Llegado el mediodía, Elías se burlaba a Dios y decía: griten más alto, porque es un Dios, tendrá muchos negocios. ¿Le habrá ocurrido algo en el camino? Tal vez esté dormido y se despertará. Gritaron más alto, sí, sajándose según su costumbre con cuchillos y lancetas hasta chorrar la sangre sobre ellos. Cuando pasó el mediodía se pusieron en trance hasta la hora de hacer la ofrenda, pero no hubo voz, ni siquiera escuchara, ni quien respondiera, ni quien escuchara, ni quien respondiera. Y luego ya, bueno, hasta aquí palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces vemos que a esto precisamente se refiere,
se refiere Jesucristo a estas prácticas paganas donde había un gran parloteo, que es la traducción correcta de esta palabra que dice: no uséis vanas repeticiones, ¿sí? Pero en la palabra correcta dice: no uséis vanas charlatanerías o parloteo. Entonces vemos cómo las oraciones no son parloteo. Jesucristo se refería precisamente a estas oraciones paganas que repetían y repetían y gritaban más fuerte una y otra vez, ¿verdad? Y que era solamente eso. Y claro, pues no era un dios, Baal no era un dios, por eso nunca les contestó. Y Jesucristo sí contesta nuestras oraciones. Entonces, el argumento de Jesús en Mateo 6:7 es que no necesitamos pasarnos todo el día saltando sobre altares, cortándonos con cuchillos o delirando para ser escuchados por el Padre de los cielos. Él escucha nuestras oraciones al margen de todo tipo de oración, sea larga o corta, compuesta o improvisada, en grupo o individual, repetitiva o única. Eso sí, siempre y cuando sea sentida, entendida y no aquellas solamente vanas, vacías palabrerías. Así que, bueno, pues tenemos mucho que aprender, ¿verdad? Y bueno, seguimos en este programa viendo juntos por qué nosotros los católicos sí rezamos y sí repetimos en la oración del rosario, ¿verdad? Estas Aves Marías. ¿Y de dónde vienen estas oraciones que hacemos en el rosario? Vamos a ver que son oraciones bíblicas, precisamente. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Formación Comunitaria. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel, Maestro. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Ya estamos de regreso a tu programa Formación Comunitaria. Comunícate con nosotros a los teléfonos 622-8962. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Así que las Santo de oraciones de los profetas paganos Israel. eran vanas, porque después de pasar el día entero llamando desesperadamente a Baal, y él se burlaba Elías y les decía, pues a lo mejor está ocupado o tendrá algún negocio que hacer, síganle llamando, o estará dormido. Entonces nosotros sabemos, y aquí lo comprobamos en esta cita bíblica, cómo Dios responde, y responde inmediatamente. Y en ocasiones, vuelvo a repetir siempre lo que digo en el programa de el poder de la oración, ¿sí? Dios tiene 3 maneras de responder, ¿sí? Una es, te lo doy inmediatamente. Otra es, espérame un poco. ¿Por qué? Porque eso que tú me estás pidiendo, Él tiene otro plan mejor para dártelo un poquito después, ¿sí? No quiere decir que no te lo vaya a dar. Por ejemplo, si hay eso me tocó a mí experimentarlo. En muchas ocasiones que yo tenía problemas fuertes con mi familia, pues estaba en una intercesión ferviente y continua ante el Señor. Y luego se arreglaban los problemas de mi familia y luego ya le bajaba la intercesión. Claro, las oraciones que yo debo de rezar, mi adoración en la noche, mi lectura bíblica, todo sí. Pero una oración ferviente de intercesión, pues le bajaba. Entonces, ¿qué sucedía? Pues que me un poquito retiraba de esa clase de oración. Entonces yo llegué a una conclusión, digo, qué gracioso.
¿verdad? Entonces nada más cuando suceden cosas problemas muy fuertes con mi familia, entonces yo estoy intercediendo así con todo mi corazón, fervientemente. Y luego se termina esa necesidad y luego ya vuelvo nuevamente a orar normal, así tranquilamente, sin esta oración ferviente. Entonces, ¿qué pensé yo y concluí? Pues que definitivamente tengo que estar orando así continuamente. Haya problemas o no en mi familia, mi oración debe de ser ferviente, intercediendo no solamente por mi familia, sino por muchas otras necesidades de tantas personas, sobre todo a mí que me dicen, pida por mí, ore por mí. Y si yo me comprometo a orar, yo tengo que orar, ¿verdad? No tengo que orar por las personas que me piden una oración, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones Dios se tardará en responderte. ¿Por qué? Porque a lo mejor necesita que tú confíes, que te acerques más a Él. Una persona que tiene esa necesidad va más a misa, se acerca a comulgar, se acerca a rezar el rosario, hace muchas cosas, ¿verdad? Para estar cerca de Dios. Entonces esa intercesión pues le sirve para estar cerca de Dios. Así que el Señor dice, pues espérame, voy a esperarme un poquito, ¿verdad? Para que tú sigas creciendo. Entonces no es que Dios no sepa lo que nos hace falta. No es que Dios se le olvide que digamos, ay, le tengo que estar recordando, ¿verdad? Le tengo que estar recordando que lo amo. Por ejemplo, en el caso del rosario, ¿verdad? Ya vamos entrando un poquito más en esta oración que es el rosario. No es que a Dios se le olvide que lo bendigo, ¿verdad? No es que a Dios se le olvide que yo quiero bendecirlo por medio del Padre Nuestro o el Ave María, que es una bendición, que es una alabanza a Dios, ¿sí? No es que a Él se le olvide, sino que yo tengo que estarlo recordando, sino que es para mí un bien, no es para Dios. No es para Dios también. A mí me acerca a Dios. Realmente la oración no es porque Dios la necesite, es porque yo la necesito. Igual cuando nosotros le pedimos y le repetimos nuestras necesidades, no es que a Dios se le olviden nuestras necesidades, o ya se le olvidó que yo no tengo dinero, que yo no tengo trabajo, entonces los tengo que recordando cada mañana. Recordemos que para mí es mañana, para Dios no es ni siquiera oscureció, nada. Entonces cada mañana, ay no, por si no se le olvide a Dios, mejor se lo voy a recordar. No, es que yo debo de crecer más y más en una cercanía más grande a Dios y confiada. Es decir, yo soy la que debo de crecer más y más en esa cercanía a Dios, ¿sí? Entonces es por eso que nosotros le pedimos y le recordamos tanto al Señor, ¿sí? Y bueno, pues seguimos un poquito leyendo lo que aquí nos presenta este documento. Dice, y si así Jesús dice el siguiente versículo, por tanto no seáis como ellos, los paganos, ¿sí? Dice, ya que vuestro Padre sabe las cosas que necesitan antes de que se las pidan. Esto no significa que como Dios ya conoce nuestras necesidades no tengamos que orarle, como Jesús enseña en la parábola de la viuda perseverante. Tenemos que ser tenaces en oración. Bueno, la vida perseverante, recordemos que en Lucas 18, uno y siguientes, nos habla de esta viuda que estaba con el juez, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y entonces el juez dice, ay, le voy a hacer justicia a esta mujer. Y no es porque yo tema a Dios, ni porque ni siquiera le daba importancia, sino es para que ella me deje en paz. Dice, si así reacciona un hombre, cuanto más Dios nos responderá si nosotros estamos ahí tenazmente pidiendo, ¿verdad? Entonces, aquí nos enseña que tenemos que hacer, entonces no hay contradicción. Es más o menos así como en las figuras, las imágenes, como viene en el libro del Éxodo, el capítulo 20 del Éxodo, cómo viene, ¿verdad? Y enseguidita, en el capítulo 25, pues dice, hagan imágenes. No es que Dios se contradice, más bien veamos qué es exactamente lo que quiere decir. Entonces, cuando Él dice, no sean como los paganos, dice, sí, exactamente, como los paganos. Las oraciones de los paganos. El Padre Nuestro no es una oración de paganos, ¿sí? El Ave María no es una oración de paganos. Viene en la palabra de Dios, ¿sí? Por otra parte, sigue diciendo este documento, el pedir perseverantemente la intercesión de alguien justo como María, esta orará por nosotros perseverantemente, también lo cual ante Dios tiene mucho poder. Imagínense si dice la carta de Santiago, ¿sí?
la carta de Santiago capítulo 5, del 16, dice que la oración del justo tiene mucho poder. ¿Y qué manera? Hay más fácil de hacer una oración perseverante que repitiéndola. Algunos argumentan que si nuestra oración es la misma, al menos ha de apreciarse en el tiempo para que no sea repetitiva. Dice, al menos ha de espaciarse en el tiempo para que no sea repetitiva. Sin embargo, Dios está por encima del tiempo. Le da igual que le pidamos lo mismo cada 15 segundos que cada rato. Por tanto, en el primer caso podemos perseverar mucho más, ya que en el último, ya que en un tiempo razonable presentamos nuestra oración varias veces. Mientras que rezar una Ave María cada rato difícilmente nos permitirá rezar el rosario entero en un día, aparte de que interrumpiría constantemente nuestras actividades. Bueno, eso es ya una visión de la persona que nos da. Así que y también 1 Tesalonicenses 5:17 dice orar constantemente. Si no dice orar con moderación, no repitas, no ores con moderación, ¿verdad? O no sea que nos repetimos esta oración, dice oremos constantemente. Y así vamos a estar viendo cada una de las citas bíblicas que aquí tenemos, orar constantemente. Yo quisiera tomar estos minutos que nos faltan para recordarles, ¿verdad? Estamos en un tiempo especial, es mucho la deuda en estos meses muy duros que son agosto y pues estos últimos meses ha sido muy difícil sacar adelante la radio. Tenemos una deuda, ya traemos una deuda arrastrándola, ya muy grande, ya es demasiado. Entonces nosotros estamos, y nosotros y sobre todo el Padre Jeff está pensando muy seriamente en que quizá tengamos que cerrar. Vamos a dar un último, como siempre, pues es lo mismo, ¿verdad? Siempre vamos a estar pidiendo, siempre vamos a estar suplicando primero a Dios y después pues a ustedes, a su corazón generoso. Vamos a luchar, no vamos a vencernos tan fácilmente, vamos a luchar para que Dios nos hable. Esta es voluntad de Dios, claro que es voluntad de Dios. Es indudable que es obra de Dios, ¿verdad? Porque a partir de tantos años que tenemos en el aire, tantos años y luchando, no ha sido fácil. ¿Quién dice que ha sido fácil? No ha sido fácil. No es nada fácil en el mundo. Todo tiene un costo. Bueno, pues hay que pagarlo. Entonces, pues estén al pendientes y orando y suplicando y también de alguna manera apoyándonos económicamente. Les recordamos a los amigos Koinonia que el próximo 19 de septiembre tenemos lo que es la reunión de amigos Koinonia en Casa Koinonia. Sí, vamos a estar a partir de las 10 de la mañana en una reunión con un retiro de mediodía que vamos a terminar con la comida. Va a haber muchas bendiciones y también en octubre, los primeros días de octubre, pues recordamos que tenemos el desayuno pro Radio Koinonia. Entonces, pues les esperamos cada una de estas actividades que tenemos para que sigamos luchando porque el evangelio, porque la evangelización continúe llevándose a todos los corazones, a cada rincón donde está llegando con personas que nunca nos imaginábamos que estaban escuchando Radio Koinonia y ahí está. Y de pronto nos hacemos ya presentes también físicamente con ellos, más personales. Esto es la magia de la radio. Sigan con nosotros, no nos dejen y de verdad que contamos con ustedes. Dios les bendiga. Recordemos siempre que vivimos en comunidad, que todos somos una familia y que es viviendo juntos por los demás como podemos vivir de verdad el evangelio que Jesús nos enseñó. Gracias y hasta nuestra siguiente emisión. Somos del Señor, por lo cual Cristo. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.